Aunque uno quiera obedecer al Espíritu Santo, no lo va a hacer. ¿Saben por qué? Aunque uno tenga todo el deseo y uno sepa que es bueno obedecer al Espíritu Santo, no lo hace finalmente. Porque para poder obedecer, primero hay que creer. Hay que creer en el Espíritu Santo. Hay que creer que Él existe, que está al lado de uno todos los días, y entonces sí, recién puedo comenzar a obedecer. Pero muchas veces Dios nos manda a hacer cosas extrañas, inusuales. ¿Por qué será? ¿Por qué a veces las órdenes son tan raras? Detrás de eso, simplemente lo que Dios quiere es hacer algo con uno, es formarlo a uno. Y vamos al primer ejemplo entonces. Lucas 19, un pasaje bastante conocido, bien leído por la gran mayoría. Lucas 19 y el verso 29. ¿Quién me ayuda hoy día a leer un par de versos? Empezamos con el 29. Dijo Lucas 19:29, ¿o no? Sí, Ya. Del 29 hacia adelante. sí. Ya dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, el monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Sí, ¿Sigo? sí, sí. Y después dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a Hasta su ahí, paso tendían sus... ¿Hasta ahí no? hasta ahí, Gonzalo, gracias. Ok, aquí está Ya. entonces el primer ejemplo, la primera orden rara, muy extraña. Eh, Imaginémonos la orden que le dan a estos discípulos. Imagínate, eh, ¿y qué reacción tuvieron ellos? Porque tienen que haber tenido alguna reacción. Probablemente en el camino se fueron conversando y comentando lo que nos está pidiendo nuestro maestro. Y el dueño del animal, ¿qué va a pensar cuando nosotros empecemos a desatar a ese burrito? Va a pensar, por supuesto, que somos ladrones y va rápidamente a llamar a la policía. ¿No sería más fácil que nosotros juntemos dinero y lo compremos para que el señor tenga su propio burrito? Probablemente algo de eso comentaron. Y, y como siguieron con la orden, tuvieron que llegar al momento en que se preguntaron, bueno, ¿y quién lo va a desatar? ¿Tú o yo? Yo no puedo, dijo uno, quizás. Está bien, ya, yo lo hago, pero tú hablas con el dueño. Finalmente, dice aquí las escrituras que ellos llegaron hasta el final, obedecieron la orden de Jesús, hablaron con el dueño, le dijeron el maestro lo necesita, y entonces el dueño le dijo, ok, en momentos cuando Dios nos pide que hagamos cosas difíciles para nuestra mente, es cuando recién nuestro ego comienza a morir, nuestro orgullo comienza a morir, porque ese es el momento, hermano, cuando empezamos a ser recién formados, ¿ya? Formados para entonces después ser ungidos.
Siempre tenemos un problema cuando se habla esta palabra unción. La duda que tenemos es acerca del canal de traslado que Dios utiliza. ¿Por qué canal Dios va a trasladar su unción? O sea, la persona a quien Dios ha ungido. Convengamos que a la mayoría de nosotros nos cuesta mucho caminar en obediencia, ¿sí o no? Queremos obedecer a un Dios que no vemos. ¿Alguien ha visto a Dios alguna vez? Nadie. Pero nosotros queremos obedecerlo. Pero nos cuesta obedecer a las personas que sí vemos. Nos cuesta obedecer a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros líderes espirituales. Nos cuesta un montón. Y pretendemos obedecer a un Dios que no vemos. ¿Cómo? Si ni siquiera los que vemos se nos complica. Por eso es que Dios nos quiere formar, nos quiere tratar, y por eso que Él pone primero autoridades sobre nosotros en este mundo natural. Pone a nuestros padres, pone a nuestros jefes, a los maestros, a los líderes espirituales, para que empecemos a ser formados ahí primero. Desde niño hemos estado sujetos a alguien en todo lo que hacemos, ¿cierto? Desde niño hemos experimentado esto, con los padres, con los maestros, con los jefes. Dios hace eso porque desea finalmente darnos su poder. Pero, ¿saben qué? No hay nada más peligroso que una persona que reciba unción y sea desobediente. Ha pasado en la historia que Dios ha ungido hombres y esos hombres se han puesto desobedientes y han dejado la escoba. Se han arrancado con el poder y han hecho muchas cosas que no corresponden y que no se esperaban. Por eso siempre nos somete y nos pone bajo autoridades para que trabajemos con nosotros mismos y hagamos morir nuestro ego, nuestra carne. La obediencia entonces es lo que hace que uno muera a sí mismo. Más de alguna vez hemos orado y le hemos dicho, Señor, yo quiero morir, Señor, a mí mismo. ¿Sí o no? Pero ¿cómo lo vamos a lograr si no es por el camino de la obediencia? Es cada vez que uno obedece, ahí está muriendo su ego. Tengo que decirles que ni la creatividad que tenemos, ni todos los deseos que tenemos, las aspiraciones que tenemos de obedecer a Dios, con todo eso no lo podemos lograr. Simplemente porque no es por ahí, sino que es por el camino de la obediencia. Ahí es donde mostramos al Señor, realmente demostramos algo. Entonces, hay que decidir según el Espíritu Santo nos guíe. Estos discípulos estaban siendo discipulados, educados, a fin de que obedecieran al que veían en ese momento, para que más tarde estuvieran listos para obedecer al que no veían, porque Jesús lo veían. Pero después Jesús se iba a ir y iba a venir uno que no iban a poder ver, al Espíritu Santo. Fue Jesús mismo quien antes de irse los entregó al Espíritu Santo, para que de ahí para adelante Él los guiara. Obedeciendo a Jesús, a quien podían ver, entonces se podían preparar para obedecer después al Espíritu Santo que no podían ver. Seguramente en ese tiempo existía gente mucho más preparada que los discípulos,
mucho más. Pero fueron ellos los que mostraron mayor solicitud para seguirle. Había personas con mucho mejor carácter que el de Pedro. Pedro, todos saben que era súper impulsivo, súper bruto, impulsivo, violento. Si Pedro estuviera hoy día en alguna de nuestras iglesias, lo más probable es que ningún líder querría recibirlo. Por eso, hermanos, si nosotros pretendemos caminar bajo el poder del Espíritu Santo y que se manifieste en nosotros, tenemos que empezar por obedecer los principios y las órdenes que el Señor nos dé. Además de obedecer las órdenes de las demás autoridades que están alrededor nuestro, como los jefes, como los líderes espirituales, como los padres. Y siempre y cuando, por supuesto, ellos no nos quieran sacar de la fe y no quieran ir en contra de los principios. Vamos entonces al segundo ejemplo. Mateo 17. Rápidamente en Mateo 17 encontramos otro ejemplo. Les voy a leer aquí rápidamente. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos de impuestos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estátero, tómalo y dáselo, dales por mí y por ti. Aquí está otro ejemplo. Jesús le dice a Pedro que vaya con un anzuelo a la orilla del mar y el primer pez que saque en la boca va a encontrar una moneda para pagar los impuestos de él y del Señor. Pero Pedro era un pescador empresario. A estas alturas Pedro ya no usaba una caña, usaba redes. Tenía empleados, personas que trabajaban para él. Pedro no estaba pensando en un anzuelo. Tenía razón suficiente para no seguir una instrucción de ese tipo, una instrucción de un carpintero que no tenía idea de lo que era pesca. Además, creer que el primer pez que pescara tendría una moneda en su boca. ¿De cuándo los peces tienen moneda en la boca? Absurdo, pero súper absurdo. ¿Qué orden más rara? Pero aquí está el detalle. Pedro no se detuvo a pensar en eso, sino que alguien podría decir cerró los ojos y obedeció. Los cobradores de impuestos deben haber estado esperando pillar a Pedro en algo. Lo vieron a la orilla del mar con una caña de pescar. Ahora entonces Pedro parecía un pescador aficionado y probablemente se burlaron de él. ¿Cómo iba a pescar para sacar una moneda? Dejaste las redes para seguir a un hombre que no paga impuestos y te quedaste solo con una caña. Pedro no soltó la caña hasta que un pez mordió el anzuelo. Y para sorpresa de los que se burlaban de él, dentro del primer pez había una moneda en la boca, tal como Jesús lo había dicho. Esto de ir a pescar así, para Pedro, como empresario pescador, era humillante.
Pero saben, hermanos, solo así se puede morir a uno mismo. Había aprendido que cuando obedecía, la mano de Dios estaba con él. Jesús también fue humillado en la cruz. Por eso que cuando resucitó, dijo, toda autoridad me ha sido dada. O sea, hermanos, la unción del Espíritu Santo nos va a seguir cuando nosotros hagamos incluso lo que no nos gusta. Y ahí vamos a morir. Cuando ya no pongamos excusas defendiendo nuestra propia vida, nuestra propia reputación, para no hacer lo que nos piden que hagamos. Cuando dejemos el orgullo a un lado y ya no lo disfracemos de cualquier tipo de apariencia espiritual. El tercer ejemplo, tú lo puedes encontrar en Lucas 22. Aquí también hay algo. 22, en el verso 8 dice, perdón, sí, 22:8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, aquí está la orden. He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Miren este ejemplo. En ese tiempo los hombres no cargaban cántaros de agua. Eran las mujeres las que cargaban los cántaros de agua, no los hombres. Era súper raro que Jesús le diga a sus discípulos, sigan a un hombre que lleva un cántaro de agua. Eso no existía en la cultura. No pensaron ellos lo extraño que era eso, y menos cómo se vería que dos hombres siguieran a un hombre con un cántaro de agua por toda la ciudad. Qué extraño, ¿ah? ¿Eh? Se tienen que haber escuchado varios silbidos. Era extraño, dos hombres siguiendo a un hombre con cántaro de agua. ¿Les suena parecido a algo eso? Ellos estaban muriendo a sí mismos. Era como que dos hombres sigan a un hombre que no es hombre. Ellos estaban muriendo a sí mismos, pero no dejaron de obedecer la instrucción. Hay que imaginar lo difícil que por un lado era desatar el burrito, pero el Señor estaba procurando que murieran a su carne. Difícil ir a sacarle una moneda a la boca de un pez y muy difícil seguir a un hombre con un cántaro de agua. Los discípulos, si fueron capaces de desatar un burrito ajeno, sacar una moneda de un pez, seguir a un hombre que llevaba un cántaro de agua, si los discípulos fueron capaces de hacer eso, después, más tarde, cuando llegara el Espíritu Santo que no ven, lo iban a poder hacer, porque estarían entrenados para obedecerle. Aunque para sus mentes las órdenes fueran súper ridículas, absurdas, difíciles de obedecer. El concepto discipular es formar a alguien para entregarlo a otra persona. Si aprende a obedecer a las personas que ve, entonces vas a aprender a obedecer al Espíritu Santo que no se ve. Y el Espíritu Santo podrá confiar su poder en esa persona. Él sabe
el Espíritu Santo sabe que si un hijo es capaz de obedecer a sus padres, aunque no entienda las instrucciones, si es capaz de obedecer a su jefe, si es capaz de obedecer a sus líderes espirituales en la iglesia, entonces va a ser también capaz de obedecerlo a él en todo. Él nos pone siempre bajo autoridad para que seamos formados y salga a la luz la actitud. Y el Espíritu Santo siempre está observando, siempre está mirando quién podrá obedecerle. Por eso que más tarde Pedro fue muy usado por Dios cuando no llamó inmundo a los gentiles. Recuerden que para Pedro era incorrecto visitar a los gentiles, a los extranjeros. Pero Pedro entendió la orden de no llamar impuro lo que el Señor santificaba y fue a la casa de Cornelio. Fue. Hay muchas personas que desean los dones del Espíritu. ¿Quién no? Pero no todas las personas están dispuestas a seguir las instrucciones del Espíritu. Así que, hermanos, en conclusión, no nos olvidemos nunca que lo que se cree se tiene que reflejar en la obediencia. Si yo digo yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en lo que Él dice, tengo que tener la decisión de obedecerle. Hay que, por ejemplo, obedecer la orden que Jesús dejó de orar por los enfermos. Independiente que nuestra mente dude y en nuestra mente estemos pensando, y pero si no sana, y si se ríen de mí, y si me critican, tengo que obedecer la orden de imponer las manos sobre los enfermos. Hay que atreverse a hacer eso y creer que pueden suceder milagros. No tener miedo a las miradas críticas si nada sucede. Por lo tanto, ver el poder de Dios es cuestión de dos cosas: fe y obediencia. Hay que hacerlo, aunque sea súper extraño, aunque vaya contra nuestra razón y contra nuestra mente. Uno simplemente tiene que obedecer si pretende que el Espíritu Santo se comience a manifestar de una forma diferente en nuestra vida diaria. Ese es el punto principal de este capítulo 6. Órdenes extrañas que hay que obedecer si realmente creemos. ¿Ok? Bueno, tenemos algunos minutos entonces y abro los micrófonos para que alguien opine, dé su parecer hasta aquí. Yo creo que... Ah, ¿Ya? dele notia. ¿Ya? ¿Y viene alguien? ¿Ok? Ya, no, yo no alcancé a estar en una parte nada más, pero por ejemplo lo que me llamó la atención es que cuando se nos da una orden, y aquí lo anoté, dice, sale a la luz lo que hay en nuestro interior, dependiendo de esa orden que se nos da. Y yo creo que muchas veces lo práctico es que uno no lo logra ver que es tan importante. Y cómo el Espíritu Santo, a medida que uno es obediente, quiere irnos revelando su presencia en nosotros. Entonces, a veces son cosas como detalles pequeños, que uno los ve como algo pequeño, uno, que le pide a uno una orden o le piden, no sé, que se haga cargo de algo así, y no lo hace. Entonces Dios igual está examinando lo que hay dentro de nosotros. Pues, entonces, eso rescaté lo importante de ser obedientes a las cosas pequeñas, porque después se nos va a dar otro tipo de tal vez órdenes en las que tenemos que estar preparados. Sí. Eso podría comentar. Gracias, Sandrita. ¿Qué tal si un día el Espíritu Santo te dice, anda a tal lugar a hablar con tal persona? Se queda la mente
ahí en un hilo, voy o no voy, qué absurdo, qué difícil, a lo mejor cuántos se van a burlar de mí, cuántos me van a rechazar. Ahí recién sale a la luz quién soy. Ok, sigamos, alguien más. Yo creo que es súper importante lo que dijo mi tía, y sobre todo porque igual la obediencia igual se, como decía, se va probando, como dice la palabra, cuando uno es fiel en lo poco, después Dios te pone en lo mucho. Entonces uno no puede esperar como que sucedan grandes milagros si no es capaz de obedecer en lo pequeño, en las pequeñas cosas que el Espíritu Santo pone en el corazón de uno de repente, cuando te dice llama a tal persona, o cuando estás conversando con alguien y te dice ora por la persona, pero a lo mejor no por un milagro, sino que orar por solamente el hecho de orar y de bendecir a la persona. Entonces, de repente, ni siquiera hacemos esas pequeñas oraciones, esos pequeños actos, y mucho menos vamos a poder después orar por una liberación o por un enfermo, ¿cierto? Entonces, es clave eso que decían, que de empezar a obedecer en las pequeñas cosas. Y yo recordaba que yo vi un documental súper bueno que habla sobre los dones del Espíritu, en donde un hombre bueno, que no era no creía mucho en el tema de los dones de las manifestaciones del Espíritu Santo, empezó a documentar hechos que estaban ocurriendo en distintas iglesias en África y Medio Oriente. Y resulta que estaban ahí con un misionero, y el misionero oraba por las personas y se sanaban, y le dice, anda a orar por esa persona al quien grababa el documental. Y él nunca había orado por nadie, y tampoco creía que lo podía hacer, pero obedeció. Y dice que, cuentan ahí en el documental, que obedeció en ir a orar por la persona, y la persona se sanó. Entonces, él hablaba de lo poderoso que era el obedecer, el hacer el acto de imponer mano, y obviamente hay que tener fe y creer también, pero en el caso de él fue a él por lo menos lo marcó mucho, porque él oró, tal vez no con toda la seguridad, pero fue y obedeció la orden que le dieron. Entonces, ahí se ve que lo importante que es el obedecer. Bien, muy bien. Que estamos recibiendo aporte con estas opiniones. Qué bueno, ¿alguien más, hermano? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, yo quería decir igual como recalcar la importancia, como ya hemos dicho, de la obediencia, porque es un tema que quizás hemos escuchado tantas veces y de distintas formas, pero a veces como que no le tomamos el peso y no vemos lo importante que es, porque obviamente es algo que agrada a Dios, sabemos eso, que Dios espera de nuestra obediencia, pero también es algo que trae para nosotros beneficios y aplicándolo particularmente esto del Espíritu Santo, o sea, vamos a recibir la unción del Espíritu de una forma especial si somos obedientes, pues, o sea, y el Espíritu Santo va a estar con nosotros, porque como se dijo, hubo hombres y personas en la Biblia que quizás fueron ungidos, pero fueron desobedientes, entonces después el Espíritu ya se apartó de ellos, o sea, no continuó eso, no prosperó. Pero si nosotros queremos que la unción del Espíritu y que Dios se mueva en nosotros y sea algo para toda nuestra vida, tenemos que practicar la obediencia. Y me quedo con esa frase que se dijo, que dice que la unción del Espíritu Santo nos va a seguir cuando hagamos incluso lo que no nos gusta. Yo creo que eso quizás lo hemos experimentado, porque muchas veces, no sé, se nos ha pedido servir en algo o se nos ha dado una orden que de repente no nos acomoda tanto, no nos gusta, o es como, o sea, no estamos tan de acuerdo, pero yo creo que cuando uno es capaz de ser humilde y decir, ya, yo lo hago para el Señor y lo hago para servir, aunque me cueste o me saque de mi zona de comodidad, yo creo que Dios ve todas esas cosas y eso nos va ayudando a crecer, que Dios nos va probando y también nos va abriendo puertas, nos va promoviendo cuando tenemos ese corazón. Así que creo que es súper importante. Ya, hermanos queridos, vamos a reconectarnos para despedirnos, ¿ya? Así que por favor no se vayan, vuelvan a abrir el link, lo cerramos un segundo y abrimos para que nos podamos concluir.